en esta computadora. Perfecto. Y vamos a compartir la presentación. ¿Se está viendo la presentación? Sí, Mm. Perfecto. Muy bien. Entonces nos corresponde ver Hechos capítulo eh, hoy día 2. Eso nos corresponde hoy día atender este capítulo Hechos los apóstoles. Es cortito lo que vamos a ver hoy día, del 43 al 47, y vamos a cerrar el capítulo 2. Imagínense, la sexta clase, o sea, llevamos más de un mes solo en dos capítulos, para que nos hagamos la idea. En todo caso, igual es extenso, ¿ah? Del 43 al 47. Y dice así, el 43 al 47, Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Dice, al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. 44. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, no tenemos que olvidar como primera cosa que estamos en el contexto del mover del Espíritu Santo que produjo la señal de las lenguas y que causó gran revuelo entre los concurrentes a la celebración que había sido convocada por los judíos y que traía gente de todas las partes del mundo conocido, ciertamente, ¿cierto? El mundo habitado en ese periodo de la historia. Estamos hablando del siglo primero, ¿verdad? 40 días después de que el Señor fue levantado hacia los cielos, ¿cierto? Por lo tanto, no nos olvidemos que estamos en este contexto. Esto, ¿cierto? Se llama regularidad contextual, es decir, no nos olvidemos que estamos en el capítulo 2, estamos en la irrupción del Espíritu Santo, eh, y todo esto, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo ahora deriva de ese hecho que partimos analizando hace algunas semanas atrás, ¿cierto? Debemos recordar en este contexto que surge el liderazgo de Pedro y se inaugura la labor misionera de la iglesia bajo tres componentes vitales del mensaje cristiano. Esto es importante que ustedes lo guarden en su mente, hermanos. ¿Cuáles son los elementos del mensaje? Hablo yo de componentes vitales. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, Cristo resucitó entre los muertos. Tercero, es necesario el arrepentimiento, ¿verdad? Estos son los elementos esenciales del mensaje cristiano, no hay otros. Y estos componentes del mensaje son los que han guiado a la iglesia durante estos 21 siglos y no tenemos que perder de vista nunca que esto es lo que nosotros tenemos que predicar, ¿cierto? La gente de pronto viene a la fe, muchos lo hemos experimentado de esa manera, por situaciones complejas de la vida, por crisis de la vida. Eso está muy bien, porque el Señor también utiliza la crisis para que la gente venga a Él. Pero no debemos olvidar que tenemos que decir a la gente que tiene un grave problema con el pecado. Y mientras no pida el perdón al Señor por esos pecados, el infierno siempre es una realidad. Una pregunta necesaria. En el punto número 1 hablé yo de una gran celebración que estaban festejando los judíos. ¿Alguien se acuerda cuál era esta celebración? ¿Alguien se acuerda cuál es el contexto donde se desarrolló todo esto? Están por el ahí, ¿verdad? Pentecostés. Muy bien, es la fiesta de Pentecostés. Es importante eso, ¿cierto? Porque los conversos que se dan ahí surgen precisamente de personas que eran desde fuera. O sea, imagínense ustedes el impacto que tiene el mensaje de Cristo entre personas que no habitaban en Israel, o algunos que habitaban en Israel y que venían de la periferia, pero que estaban ahí. Entonces fue mucha gente que recibió este, este mensaje. Bueno, la Iglesia del Nuevo Testamento, liderada por Pedro, confrontó a la sociedad judía por su responsabilidad en el crimen cometido contra Jesús, a quien Dios había declarado Señor y Rey. Pero aún
¿cierto? Ese horrendo pecado que ellos habían cometido también era perdonado. O sea, los que instigaron a las autoridades romanas para que crucificaran a Cristo, si había arrepentimiento en su corazón, evidentemente que Dios los perdonó. Y esto podría parecer una contradicción, ¿ah? Si, ¿cómo es posible que, que quienes instigaron, que quienes mintieron, que quienes calumniaron, ¿cierto? Que quienes llevaron a Cristo ante las autoridades, que escogieron a un delincuente en lugar de a Cristo, sabiendo que era inocente, podían ser perdonados si ellos se arrepentían, ¿cierto? Y eso es importante también, el perdón del Señor es un perdón amplio, o sea, no importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa la textura, el grosor, el color oscuro de nuestro pecado, hay perdón en el Señor, pero lo primero, para que recibir el perdón, es necesaria dos cosas. Primero, ser consciente que somos pecadores, ¿cierto? Que somos pecadores. Y tercero, ¿cierto? Que haya arrepentimiento. Y el arrepentimiento, como vimos en algún momento, implica necesariamente un cambio de vida. Entonces, debemos entender que el contenido del mensaje apostólico se denomina querigma. Esta palabra muy teológica, pero es bonito que ustedes la puedan aprender. ¿Qué es lo que es el querigma? Es el contenido del mensaje apostólico. Entonces, el querigma o el contenido del mensaje apostólico no era otra cosa que aquello de lo cual ellos habían sido testigos. Los apóstoles expresaban lo que habían visto, de lo que participaron tocante a Cristo. ¿Cierto? Jesús, aquel que fue crucificado por la instigación del pueblo, ahora debería pedir perdón y volverse de corazón a aquel que ellos mismos llevaron a la muerte, y a una muerte de cruz, una muerte horrenda, ¿cierto? Por lo tanto, eh, no debemos perder de vista este elemento también vital que yo les mencionaba, el contenido vital del Evangelio. ¿Cuál es el contenido vital del Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, eh, Cristo resucitó, ¿cierto? Y es necesario el arrepentimiento, ¿verdad? Ahora, lo que los discípulos, hermanos queridos y hermanas, estaban haciendo no era otra cosa que contar lo que ellos habían vivido, lo que ellos habían experimentado, lo que ellos, la experiencia que habían tenido con el Cristo resucitado. Por tanto, una, hay una experiencia de primera mano, como testigos presenciales de lo maravilloso de la resurrección y de lo que Cristo había hecho por ello. Otro aspecto importante entonces en los tratados es que el mensaje de Pedro se exponía, que Pedro exponía evidentemente, que Cristo era el cumplimiento de las expectativas proféticas. Por ejemplo, cita el Salmo 16, escrito por David, evidentemente, y que en cuya descripción Pedro lo atribuye a Cristo, ¿cierto? Entonces el Pedro dice, bueno, ustedes saben dónde está enterrado David, pero por lo tanto, entonces, ¿a quién se refería este salmo? No es a él que iba a ser levantado de Hades, del espacio de los muertos, sino que quien iba a ser levantado era nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos, hermanos, que la resurrección es un elemento constitutivo de nuestra fe, es un elemento fundante, es un basamento, es una columna donde descansa fundamentalmente todo el mensaje cristiano. Por lo tanto, como dice Pablo en el libro de los Corintios, capítulo 15, en la primera epístola, si Cristo no resucitó, van en nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Por tanto, toda nuestra esperanza se diluye, se pierde. Por lo tanto, el mensaje central de los apóstoles era que solo en Cristo hay perdón de pecados, en nadie más, ¿cierto? El catolicismo romano ha impuesto la figura de María como corredentora con Cristo. ¿Qué quiere decir que es corredentora con Cristo? Que también tiene habilidades salvíficas. O sea, uno mirando a María puede obtener salvación. Eso, a la luz del texto bíblico, es una aberración. María, nosotros lo vimos al principio del texto, cuando estaba a los 120 en el lugar alto, ¿cierto? El aposento alto, orando al Señor, estaba María. Y María estaba clamando a Cristo que era su Señor. Imagínense todo el proceso que vivió María de ver que su hijo, el hijo que ella había tenido, que había salido de sus entrañas, era el Hijo eterno de Dios. Bueno, esto posteriormente en la historia de la iglesia generó una disputa no menor eh, más adelante, ¿cierto? Pero lo vamos a ver si es que podemos más adelante. Por lo tanto, el fundamento del mensaje era este. No hay otras verdades. De pronto, si ustedes se han fijado,
los púlpitos evangélicos son utilizados para cualquier otra cosa, pero menos para reafirmar estas verdades tan relevantes de la palabra de Dios. Es decir, que se pone el púlpito para ver el dinero. Eso es hoy día una constante en muchas congregaciones evangélicas que lucran con la fe. Se utiliza el púlpito para contar testimonios, ¿se han fijado, no? Incluso se utiliza el púlpito para proselitismo político. Hay gente que pone candidatos en los púlpitos para que vayan a saludar a la iglesia, como lo han hecho las mega iglesias en Latinoamérica, algunas, no todas, eh, y que no es otra cosa, ¿cierto?, que de alguna forma de evaluar el púlpito. El púlpito es un lugar que está reservado solo para predicar a Cristo. Hermanos, y a veces nosotros mismos utilizamos la estrategia de la evangelización en razón de las necesidades de la gente, ¿cierto? Le decimos, ven a Cristo y tu depresión se irá. Y está bien, no, eso es cierto, pero no debemos olvidar que ante todo debemos hacer ver el pecado de las personas y la necesidad que las personas tienen de un Salvador, ¿cierto? Esto es fundamental porque de pronto nosotros solamente cuando evangelizamos lo hacemos de la lógica de la necesidad. Él te va a sanar, Él va a cuidar de ti, Él te va a prosperar, pero es poco común que nosotros nos sentemos frente a alguien y le digamos, tú eres, evidentemente con todo el respeto y prudencia necesaria, ¿cierto? Entonces tú eres un pecador y necesitas de Cristo. Necesitas de que Cristo te saque de la droga, necesitas que Cristo te saque del alcoholismo, pero es necesario primero que te arrepientas. Esos son como los elementos un poco de resumen que hemos visto de alguna forma en la primera parte de este estudio sobre el libro de los Hechos. ¿Alguna pregunta, algún aporte, alguna idea que, por favor, si alguien quiere hacerlo, siéntase en libertad de hacerlo? Espero 5 segundos, digo yo, por si alguien quiere hablar. Recuerden que yo no los estoy viendo de acá, así que no sé si alguien quiere hablar. ¿Ya? Pero bueno. Hermana Marlencita, ¿está por ahí o no? ¿No se me ha desconectado, Marlene? No, acá estoy. Esa es mi guachita. Ya, desde que estamos grabando. Eso es un dicho en Chile, ¿ah? Que quiere decir hija. Hechos de los Apóstoles 2, 43, 47, hermana, por favor, si es tan amable de leer. Ya. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Muy Amén. bien, aquí, bueno, el verso 43 nos habla un poco, hermanas, hermanos, de la expectación que generó la experiencia de Pentecostés. ¿Se acuerdan? La explosión provocada por el viento recio, esa explosión, ¿cierto? Que haber sido una cosa que llamó mucho la atención de la gente que estaba circulando por ahí. También llamó la atención Galileos hablando en la lengua de los visitantes en la celebración judía. Era por 2 razones, ¿cierto? Primero, por ver a personas que estaban hablando los idiomas de quienes iban a conmemorar esa tradición judía, que era la fiesta de Pentecostés, pero también dicen algunos que estaban impresionados. ¿Por qué? Porque los galileos no eran precisamente personas preparadas, es más bien una de las regiones más pobres de ese entonces, y era muy difícil que alguien aprendiera a hablar otro idioma. O sea, con suerte sabían leer alguno de ellos. Bueno, todo esto sin lugar a dudas provocó temor, que puede ser miedo o una suerte de referencia a lo experimentado. Yo no indagué en la palabra, digamos, en el griego, que nos podría arrojar luz respecto a esta palabra temor. Pero puede ser que estaban ellos impresionados por lo que habían visto, como también ciertamente pueden haber experimentado miedo. No sabemos con certeza las emociones. Lo que sí, evidentemente, que esto había convulsionado el espacio donde estaban. Y este temor no disminuyó en el tiempo, se mantuvo inalterable. Es decir, los apóstoles, los discípulos,
eran motivo de conversación entre las personas de ese entonces. Las obras, las señales y maravillas que ellos realizaban generaban temor en el pueblo, generaban un temor quizás reverente de que ellos tenían autoridad, ¿cierto? Este temor, como digo, no disminuyó en el tiempo, se mantuvo inalterable. Más adelante vamos a ver del relato del texto, podemos observar la misma reacción que se estaba dando en la comunidad. Más adelante lo vamos a ver. Claro, las señales y maravillas no eran otra cosa que milagros obrados por los apóstoles. Recordemos lo que Cristo mismo les prometió en Mateo 18, y le encargo a mi hermana Naile, si tiene su Biblia, siempre está con su Biblia ella, que me pueda buscar, por favor, Mateo 18. Entonces había expectación, por tanto el verso 43 dice, al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Imagínense la expresión que utiliza, se llenaban de temor, estaban invadidos por una sensación de temor. Enmudezcan sus micrófonos, por favor, que estoy escuchando ruidos. Por favor, Listo. gracias. Sí, enmudezcan su micrófono, por favor. Ya, muy bien. Naile, ¿me habló? Sí, ¿Qué es lo que dice dice Mateo 18? Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Listo, entonces aquí está la autoridad que le entregó el Señor. So, lo que estaban haciendo los discípulos no era otra cosa que seguir el mandato y la autoridad que Cristo le había transferido. Por lo tanto, gracias a él, el mensaje de los apóstoles era confirmado mediante estas señales y maravillas, las que eran desplegadas ante la mirada atónita, impresionada, ¿cierto?, de sorpresa de los judíos reunidos en Jerusalén. Quiero citar a Kitzmaker, que es básicamente el exegeta que he estado ocupando para desarrollar el análisis del texto, y lo que dice él respecto de lo que estamos conversando, a ver si está. De aquí no estoy viendo quién está. Hermana Elizabeth, ¿puede usted leer ese texto, por favor? ¿Alcanza a leerlo, no? Amén. Sí, Muy bien, dice, dice, Jesús dio a los apóstoles autoridad para realizar milagros. Ahí sale de referencia Mateo 18. Repetidamente los apóstoles ejercieron este poder tanto en respuesta a la fe de esta gente como para aumentar esa fe. Los resultados fueron dobles. Los creyentes estaban conscientes de la presencia sagrada de Dios entre ellos y numerosos convertidos fueron agregados a la iglesia. Las palabras muchas maravillas y señales son un eco de la profecía de Joel y constituyen su cumplimiento. ¿cierto? Gracias, Eli. 2:19 y 2:30 de Joel, ¿cierto? Lo que está haciendo entonces es el cumplimiento de la profecía de Joel, que se iban a desplegar maravillas, milagros. Entonces, tenemos que entender que el sentido del milagro obrado en ese tiempo tenía como objeto, ¿cómo podemos decirlo? Darle consistencia, credibilidad, autoridad al mensaje que se estaba predicando. O sea, me imagino ellos caminando, y lo vamos a ver en el capítulo 3, yo creo que la próxima semana, cuando esa persona inválida está una de las puertas, ¿cierto?, del templo, perdón, Juan y Pedro lo sanan, pero en la próxima vez lo vamos a ver eso. O sea, había poder en ellos. Muchos tienen como el anhelo, de pronto yo escucho a los predicadores, el anhelo de que esto pueda volver a pasar, de que los milagros vuelvan a desarrollarse, que la iglesia haga. De hecho, hay gente que dice tener el ministerio de la sanidad. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuando retomemos nuevamente este análisis. Entonces, 44. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Miren, los nuevos creyentes eran ahora parte de la comunidad de cristianos. Recordemos que aún no eran reconocidos como tales, es decir, como cristianos. ¿Alguien sabe en qué parte fueron llamados por primera vez cristianos los cristianos? ¿Alguien sabe dónde fueron llamados por primera vez cristianos?
¿Alguien se acuerda? ¿En qué ciudad? Están ahí, ¿cierto? Alguien me diga amén. Sí, pero no sé, Sí. tío. Ya, pastor, ¿ya? Ah, pastor. Porque, Antioquía. ¿Perdón, dónde? Antioquía. Muy bien, premio para el hermano. En Antioquía, mucho más adelante. Me parece que eran llamados antes los del camino. Por tanto, la fe en Crosby, Jesucristo es la Crosby no única... está conectado, no se merece premio. Ah, ¿quién? Crosby, Si está está conectado, conectada a la Naile, no, está al ladito no de él, de Naile. no La se fe en merece premio. Jesucristo es la única condición o prerequisito para pertenecer a la iglesia en ese entonces. Entonces había manifestaciones públicas, la gente se convirtió y hacía lo que nosotros decimos hoy día, este concepto que de pronto yo les mencioné que es equivocado, este concepto de aceptar a Cristo. ¿Recuerdan ustedes que los que venimos de la iglesia pentecostales nos hablaban de aceptar a Cristo? Y ya sabemos que nosotros podemos utilizarlo, evidentemente, pero sabemos que el contenido de esta expresión no se condice con la verdad de la palabra, ¿verdad? Porque para que alguien sea acepta a Cristo, primero tiene que ser aceptado por Cristo, porque el poder eh, eh, que, que se le confiere al corazón humano para generar fe, para ser regenerado y venirse a aceptar el mensaje del Evangelio, solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, existe una vida en comunidad, compartían todo, no había evidencias de egoísmo, cada la propiedad, ¿cierto?, de los bienes era colectiva. Se había instalado en los corazones de los nuevos creyentes un ánimo de compartir sus posesiones y recursos. Y aquí viene como el contrasentido. De pronto los hermanos quieren que las iglesias tengan el poder que tuvieron en el siglo primero, lo que se conoce como la iglesia primitiva o la iglesia apostólica. Pero no apostamos por esta dimensión de la iglesia, donde no había egoísmo, no habían disputas por la propiedad, no había intereses de lucro, solo había el ánimo de compartir las posesiones y los recursos. Fíjense lo que dice la parte B del verso 45. Dice que, y lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Por lo tanto, nadie era más rico ni más pobre. No olvidemos, hermanos, que la demanda de Dios de socorrer a la viuda, al huérfano y al extranjero no fue cumplida por los israelitas. Ahora era la iglesia que cuidaba de los pobres y asistía a aquellos que padecen necesidad. Y eso es una dimensión de la iglesia que hasta el día de hoy tiene que observarse. La iglesia tiene que ayudar a los que padecen necesidad. Los que padecen necesidad no son una carga para la iglesia, es una bendición. Recuerden que es mayor bendición dar que recibir. ¿Me explico? Por tanto, lo que se vive en la iglesia del primer siglo, hermanos y hermanas, es una realidad de confraternidad muy profunda, muy rica. Estaban unidos, compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones. Algunos han visto esto como un error de deshacerse de lo que tenían. Si usted, bueno, vamos a ver más adelante, y se puede ver también en las epístolas de Pablo, que la iglesia de Jerusalén después padeció necesidad, una gran necesidad económica, incluso hubo hambre entre los hermanos, por eso que estaban recogiendo ofrendas en las comunidades cristianas de Europa y Asia para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Por eso que algunos ven también esto como un error. Probablemente estoy dando solamente un comentario que alguien alguna vez hizo. Por lo tanto, vuelvo entonces al punto 3. Nadie era más rico, nadie era más pobre. Esa demanda entonces de socorrer a la viuda, al huérfano, al extranjero, que Dios le había impuesto a Israel y que no había sido cumplido por los israelitas, ahora es la iglesia responsable de cuidar a los pobres, de asistir a los que padecen necesidad. Fíjense que la iglesia cristiana, hermanos y hermanas, fue en rigor la creadora de los hospitales, de los hospicios. La iglesia en rigor fue la primera que se encargó de cuidar a los leprosos en en las pandemias de lepra en el Imperio Romano. Muchos se infectaban de lepra. Estamos hablando de la iglesia, no del Antiguo Testamento. O sea, la iglesia estaba comprometida con los débiles, la iglesia estaba comprometida con los pobres, la iglesia estaba comprometida con los extranjeros.
Nuestra misión como iglesia es ayudarles, pero ojo, la misión de la iglesia no es social, no es esencialmente social. La misión de la iglesia es llamar a los pecadores al arrepentimiento, predicar la resurrección de Cristo y predicar también su muerte vicaria. Pero también el tema social es una dimensión importante que nosotros debemos atender. Debemos ayudar a quienes padecen necesidad. Amén. Bueno, todos pusieron sus bienes a disposición de los otros, no para solventar a nadie en particular, puede ocurrir hoy, más bien había un espíritu de solidaridad entre ellos. Algunos estudiosos han llegado a sostener que esta unidad de bienes fue el primer proyecto socialista de la historia. Aquí lo que se conoce, hermanitos y hermanas, como la teología de la liberación, dicen que vio aquí aquí germina este concepto de una sociedad igualitaria, como promovieron los socialistas en el siglo XIX. Entonces, algunos dicen, miren el libro de los Hechos, tenían todas las cosas en común, y por lo tanto tenían todas las cosas en común, compartían todo. Estamos hablando entonces de una colectivización de los bienes. Y dicen ellos, aquí tenemos el primer proyecto socialista de la historia humana. Pero eso no tiene nada que ver en realidad con el texto. Había una actitud de amor profundo por aquel que padecía necesidad. Por eso es bendecido el que da y también es bendecido el que recibe. Nunca debemos nosotros ser orgullosos ante quienes nos ayudan dentro de la iglesia, nos tienden una mano. 43 al 47, vuelvo a leer y le pido a mi hermana Paulina, por favor, que lea el texto. Estoy volviendo a leerlo, para que quepa en nuestra cabecita. Hermana Paulina, por favor. Hechos de los Apóstoles 2, del 43 al 47. Al ver las muchas maravillas y señales, que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Ya. Si yo utilizo este versículo hoy día y le digo a algunos de ustedes, hermano, la palabra dice que usted tiene que vender su casa para bendecir al profeta. Usted me dirá, pastor o Marcelo, como prefiera, es que eso es imposible que ocurra. Ocurre, hoy día ocurre, conozco casos donde los apóstoles o gente ha pedido que los hermanos vendan sus casas para bendecir a los profetas. Entonces, si alguien le Que dice, ofrenden los sueldos. claro, sí, los autos, propiedades, esto ha hecho mucho daño a la iglesia, el concepto lo que se llama el evangelio de la prosperidad. O sea, que Dios nos va a dar conforme a lo que nosotros demos. Y eso, hermanos amados, se da hoy día en super iglesias. Yo he hablado tanto de un pastor que ya no quiero hablar porque no vale la pena, pero sí hoy día, o sea, da para que Dios te dé. ¿Qué opinión le merece a ustedes eso? Por favor, quiero escucharlos a ustedes ahora para no hablar yo solamente. ¿Qué opinión le merece a ustedes eso? Viviana, Disculpe. Bueno, yo creo que, bueno, yo no concuerdo con eso, porque si bien como iglesia tenemos que dar un diezmo que a lo mejor no, y ofrendar, no es porque se nos imponga, sino que lo hacemos por amor y así amén. también ayudamos a los hermanos que están en necesidad, pero acá, como hemos visto en otra, incluso el Mega creo que mostró un pastor dominicano. Sí, sí lo vi. Sí. No, pero él era un Entonces, estafador. exacto, pero si también podríamos hablar de los otros pastores que han hecho ese tipo de, porque tampoco hablan de la palabra, sino que engañan a la gente con una Sí, prosperidad pero si yo le, que yo no. le pregunto, Viviana, pero la Biblia lo dice. Y yo le digo a usted, y los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y lo ponían ante Pero me los imagino que era para edificar la iglesia, para levantar una iglesia. Por lo tanto, entonces, lo que yo quiero que entiendan es que el texto tiene que aplicarse a la luz de su contexto histórico, Se ¿cierto? saca de contexto. Claro, se saca de contexto. Lo que está haciendo aquí es que era una iglesia que estaba surgiendo, que estaban haciendo. Los vínculos de amor estaban muy frescos.
había una actitud de cooperación recíproca, solidaridad. Pero esto no es un mandato para que nos quiten nuestros bienes, para que yo los chantajee o los manipule a ustedes para que ustedes me den plata. Jamás es ese evangelio, es el evangelio de la mentira. Amén. Amén. Vamos a leer a Seguro. Kissmaker nuevamente. ¿Quién más está por ahí? Marlene, alcanza, es que no sepa quién leer porque no sé quién más está. ¿Sí? Emma está en mitad. ¿Quién más está? Sí, pero no veo yo. No ve la mitad. Ya, No. Marlene, ¿cómo está para que lea este texto? Lo que opina este gran comentarista en su comentario del Nuevo Testamento de Hechos, páginas 119-120 de la editorial Desafío, Kissmaker. ¿Qué es lo que dice mi querida Marlencita? Después de Pentecostés, los nuevos convertidos en Jerusalén tenían en común todas sus cosas. Empezaron a vender sus propiedades y pertenencias y repartieron a todos que tuvieran necesidad. El compartir cosas materiales no fue necesariamente un despojo de las riquezas de nadie. En el lugar de eso, fue una actitud completamente voluntaria de los dueños de poner sus posesiones a disposición de todos los creyentes que tuvieran necesidades económicas. La aspiración de los primeros cristianos fue abolir la pobreza de tal modo que los menesterosos, como una clase social, no existiera más entre ellos. Lucas no provee información en el sentido de que los ricos vendieran todas sus posesiones. En cambio, alude al establecimiento de un fondo general gracias al cual los pobres fueron sostenidos y en el cual los ricos pusieron el dinero ganado por la venta de propiedades. Como se ha dicho ya, los que vendieron sus posesiones lo hicieron sobre una base completamente voluntaria. Aquí a nadie se le obligó, a nadie se le condicionó su pertenencia a la iglesia que estaban haciendo, la iglesia, digamos, del primer siglo, en razón de lo que ellos pudieran dar. Eso es lo que dice Kissmaker. Aquí no es una condición para que usted pertenezca a la comunidad, usted tiene que traer sus bienes y venderlos y ponerlos. Entonces es importante lo que dice este autor, Kissmaker. Ellos hacen un fondo común y este fondo común lo distribuyen para aquellos que padecen necesidades. Ojo, no era obligación, y lo vamos a ver más adelante con dos personajes del Nuevo Testamento respecto a la venta de sus posesiones. ¿Se acuerdan ustedes quiénes son? Emita, ¿se acuerdan ustedes quiénes son? Aquellos personajes que mintieron. Ay, no. Ah, sí, no me acuerdo, sí, ¿No se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo se llamaban esos personajes? Que están un poquito más adelante en el texto que vamos a ver más. Ananías y ¿Ananías, o Zafira. no? ¿Ananías y Zafira o no? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, correctamente. Y ahí se da entonces. Entonces, ¿qué podemos entonces colegir de esto? Citando lo que dice Kissmaker, a nadie se lo obligó a dar, había un fondo común, estaba orientado para mantener a los menesterosos, es decir, a los pobres, y es una iglesia generosa. Es una iglesia generosa y nosotros también debemos ser generosos en la iglesia. Y yo aquí no estoy coaccionándolo o no los estoy chantajeando solamente para que usted dé, ¿no? Lo que nosotros recaudamos es para que la iglesia tenga recursos para proveer, primero, para pagar nuestros compromisos con quien nos arrienda el espacio, por ejemplo, y aquellos que padecen necesidad. Este sábado hay una actividad que tenemos nosotros como iglesia y se requiere que cada uno de usted también pueda aportar, sea generoso, porque es para nosotros mismos. O sea, lo que nos llama la palabra es ser generoso, a dar con liberalidad. Pero ojo, nunca dar aquello que no se tiene y nunca dar aquello que está reservado para el mantenimiento de la familia, como ocurre también en algunas iglesias. O sea, hay gente que ha dado el sueldo, en la remuneración de un mes lo ha dado al pastor. Eso es una brutalidad, hermanos amados. Respecto de los milagros, decíamos delante que si los milagros ocurren hoy día o no, y lo vimos la primera vez con mi hermano Crosby, que él me ayudó también a desentrañar este tema. Hermana Nail, ¿está por ahí? ¿Alcanza usted a leer? Sí. Entonces, antes que lea mi hermana, déjame explicar. Mi posición como pastor de ustedes, y creo que nuestra misión también lo es, nosotros somos cesacionistas. ¿Qué es lo que es un cesacionista? Vamos a leer una definición muy buena que encontré. Hermana Naile, por favor.
El cesacionismo es una posición teológica que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como las lenguas, la profecía y las sanidades, dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. Los cesacionistas creen que el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento provocaron el cese de los milagros asociados a esa edad. El cesacionismo no niega la posibilidad de que Dios pueda hacer milagros hoy en día, sino que enseña que el Espíritu Santo ya no usa a los individuos para realizar señales milagrosas como lo hizo en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Ya, por favor, una vez habiendo escuchado ustedes esta definición, y por favor repásenla, ¿qué es lo que nos está diciendo este pequeño texto? Hermana Emma, ¿está diciendo que nosotros no creemos en los milagros? Dice que No, o sea, lo que yo entendí es que creemos en los milagros, pero que hace el Señor, no en los que hace el el hombre. hombre. Ya, mira, y lo dijeron bien, pero yo le voy a dar una definición también para completar lo que usted dice. Nosotros los cesacionistas no creemos que las lenguas se den hoy día, que las profecías se den hoy día. O sea, perdón, no creo. Bueno, el caso de las lenguas es un tema que nosotros lo tenemos relativamente claro, y si no, lo vamos a conversar en su momento también. Hablo de los Pastor, pero ahí milagros. dice afirma, Afirma, afirma que los dones, milagros del Espíritu, o sea, como las lenguas, la profecía y las sanidades, dejaron de ser practicados. para allá voy, claro. Entonces, una vez, o sea, los milagros y las señales que nos describe el Nuevo Testamento cesaron porque ya lo vimos delante en el texto, que tenían la finalidad de darle consistencia al mensaje. Por tanto, muriendo la generación apostólica, no hubieron más milagros, es decir, no hubieron personas particularmente señaladas para hacer milagros. Es lo que hoy día diríamos, el hermano tiene el don de milagro. ¿Me entiende la diferencia? ¿Se entiende? Es decir, No. creemos en los milagros, creemos que Dios puede hacer milagros, pero creemos que no necesariamente, que no existen personas que tienen un don para hacer milagros. O Entonces sea, ahí vendría alguien y diría, Dios cambia. claro, podría ser, pero ojo, Entonces Dios cambia, pero no, ¿cómo? Si no cambia. no cambia, pero ojo, cuando dice que Dios es inmutable, es respecto de sus propósitos, de su ser. O sea, Dios no dice no y después sí. A eso, un término muy simple, va lo que usted menciona, hermana Paulina. Entonces, ¿cuál es nuestra posición respecto a los milagros particularmente? Yo, hermanos, no creo particularmente en la profecía, creo en la palabra profética más segura que en la Biblia. No creo en los profetas. No creo hoy día en lenguas que la gente no entiende lo que se hablan. Cuando se produjo el bautismo del Espíritu Santo, al principio del estudio que estamos realizando, ¿qué es lo que había de particular en estas lenguas que estaban hablando los galileos? ¿Qué había de particular? Que eran lenguas inteligibles, es decir, que la gente que estaba ahí reconoció su dialecto. Dijo, oh, está hablando en arameo, o está hablando en griego. ¿Me entienden? No es algo que no se pueda entender. O sea, hoy día nosotros vemos lenguas y es una jerigonza, una cosa, una repetición permanente de expresiones que no tienen ningún sentido. El hermano que profetiza, hoy día en la iglesia pentecostal, hermanos, con el mayor de respeto lo digo, y no es una crítica, sino que es una realidad que ocurre. El hermano que tiene el espíritu de profecía, que anda casando los hermanitos ahí, dice, oiga, el Señor me dijo que ustedes tenían que casarse, cosas así de ridículas que se dan en el mundo pentecostal. Lo conversaba con un pastor hace un tiempo atrás, precisamente con un pastor de la quinta región. O sea, creemos que Dios hoy día, me refiero solo a los milagros, lo otro lo descartamos. Dios puede hacer milagros. Cuando nosotros, el Señor nos envía a orar por un enfermo,
Dios puede sanarlo, amén. Pero eso no quiere decir que yo tenga el don de sanidad. Simplemente que Dios, en su soberanía, quiso obrar en razón de utilizarme a mí un vaso de deshonra para su honra. Amén. Muy Pastor, bien. disculpe, le puedo hacer una Sí, pregunta. claro. ¿Y eso de los sueños también sería un don? O sea, claro, porque se toman en lo que dice Joel, pues, y los jóvenes soñarán sueños, pero no, o sea, recuerden que la revelación, hoy día ustedes han escuchado con frecuencia cuando alguien predica y dice el Señor le va a dar revelación. Dios me ha revelado una palabra. ¿Han escuchado esa expresión? ¿La han escuchado? Dios me ha Sí. revelado una palabra. Sí. Eso, sí, Sí, pues muy utilizado. ¿Puede Dios revelar algo hoy día que no esté ya revelado en su palabra? No, porque está No, todo en pues, la palabra. está todo en la escritura. Por eso cuando yo voy y yo tomo a la hermana Marlene y supuestamente me toma el espíritu a mí y yo le digo, hermana Marlene, el Señor dice esto, yo te amo. ¿Qué dice la Biblia respecto a Marlene? Que la ama, ¿cierto? El Señor dice que te va a proteger, la palabra dice que te va a guardar. O sea, no hay nada que no esté en la escritura debidamente expresado. Por lo tanto, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien de estar atentos. No caigamos en el lazo de aquellos pseudo profetas que hasta le tienen miedo en alguna iglesia. El profeta, llegó el profeta, y manipulan a la congregación. Les invito, cuando tengan tiempo, vean ustedes a un profeta que estaba aquí en Maipú, cuyo nombre es Danilo Oneto. Véanlo, tómense el tiempo de escucharlo. Él es profeta y él se dice a sí mismo, yo soy un profeta de Dios. Y escuchen las cosas que predica, cómo manipula a su congregación, cómo los coacciona para que le den dinero. En fin, 46. ¿Quién más está por ahí? ¿Alguien que no haya leído? No hay Ya nadie. yo leo. Ese es mi hermano Coropilla. ¿Cuál leo? El 46. Exactamente, y el 47. Ya. Dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Lucas continúa entonces describiendo la vida en la comunidad cristiana. Él prolonga, ¿cierto?, la descripción de la actividad de los creyentes con la expresión día a día, lo que ellos hacían. Los cristianos de Jerusalén van al templo, el que era para ellos la casa de Dios, siguieron haciendo su vida como creyentes. Y ahí se reunía la gente a escucharlos. Entonces, ellos se consideran a sí mismos judíos, no dejaron de ser judíos, que han visto el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento a través de la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Se reúnen, como tenían la costumbre, ciertamente en los patios del templo, probablemente en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Ahí tenemos dos citas que usted la puede ver después, 3:11, 5:12, donde ellos oraban, alababan al Señor, cantaban alabanzas, ¿cierto? Disfrutaban de una completa unidad en un contexto que se compara con la llegada de la primavera, con su impresionante explosión de colores, esplendor y perfecta armonía, dice el texto. O sea, había vida cristiana, ellos iban a orar, se reunían en el templo, había una vida de congregación, de reunirse, esto es importante que también lo entendamos, de reunirse de parte del pueblo judío en general, como de sus dirigentes religiosos en particular. Los cristianos todavía no recibían ninguna oposición. Ellos testimoniaban de Cristo no solo con su boca, sino que con su conducta. Ellos, a través de su testimonio personal, guiaban a otros a Cristo, y esto es importante también, que de pronto nosotros hablemos menos y actuemos más, de tal suerte de que nuestro testimonio sea conocido. Personas solidarias, amables, educadas, prudentes, templadas. Y por lo tanto la iglesia crecía mucho, ¿cierto? Muchas personas recibían el mensaje del Evangelio y se sumaban cada día a la fila de esta religión que estaba emergiendo después de los terribles acontecimientos de la crucifixión de Cristo. Y crecía.
Recuerden que en el sermón de Pedro se convirtieron cuarto 3.000, ¿se acuerdan o no? 3.000 personas. O sea, la comunidad creció explosivamente de repente. Creció de repente. Y todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué debemos entender de esto? La iglesia primitiva era una comunidad unida y constante en la adoración a Dios, en el compañerismo entre los creyentes. Iban al templo todos los días para orar, para escuchar la enseñanza de los apóstoles. También se reunían en las casas a compartir el pan y la comida. Ahora, importante que mencionar esto. El partimiento del pan puede referirse tanto a la celebración de la Cena del Señor como a la práctica de la hospitalidad y la ayuda mutua. La iglesia en el primer siglo, la iglesia apostólica, hacía tres cosas que caracterizaban la vida de la iglesia. Se lo voy a decir en griego, parece que está el idioma. Dice el querigma, que es el contenido del mensaje, ya lo vimos en la primera parte. La koinonía, que es el compartir como iglesia. Esto es una dimensión sumamente importante, por eso que dice, se reunían en el templo y partían pan en las casas. ¿Qué decir? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, no habían enfrentamiento entre ellos, por el momento, ¿cierto? Porque después los hubo. Entonces, es muy importante lo que nos dice, por eso nosotros debemos juntarnos como iglesia fuera del ámbito también de la adoración. Tenemos que relacionarnos como hermanos, como personas. Debemos compartir el pan, un pastelito, qué sé yo, un café. Por eso que el desayuno de la mañana que hacemos los días domingos es por eso, porque el Señor nos mandata también a que estemos unidos. ¿Cómo generamos lazos si no compartimos entre nosotros? Y lo otro elemento importante, el 47, brindaban ayuda a todo el pueblo. Bueno, vuelvo a esta parte importante. Cuando dice que partían el pan, no sabemos con certeza si era la celebración de la Cena del Señor o el compartir entre los hermanos en forma de fraternidad. La iglesia primitiva era una comunidad alegre y sencilla de corazón. No solo cumplían con sus deberes religiosos, sino que lo hacían, hermanos, con alegría, con gozo, con gratitud por la salvación que Dios les había dado. El congregarse, el compartir no debe ser una carga para nosotros, debe ser un motivo de alegría. Entre ellos no había doblez, no había esta actitud tramposa, no había hipocresía. Ellos eran sinceros, eran humildes en su fe. Y ojo, su alegría era contagiosa y atractiva para los demás. Por lo tanto, el Señor añadía. ¿Por qué los añadía? Por el testimonio que ellos estaban dando como iglesia, básicamente. La iglesia primitiva era una comunidad que vivía bajo la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos el día de Pentecostés y les había dado poder para predicar el Evangelio, para hacer milagros y para manifestar los dones espirituales. Pero también el Espíritu Santo, hermano, les había dado amor, unidad, generosidad, santidad. Y era el Espíritu Santo que guiaba y dirigía a la iglesia según la perfecta voluntad de Dios. Nosotros debemos pedir al Señor, Señor, danos dones. ¿Pero cuáles dones? Los dones, Señor, aquellos que hablan de la generosidad, del amor, de la unidad, de ser nosotros el eslabón que una a aquellos hermanos que están, digamos, peleados. Eso yo les llamo la atención muchas veces. Usted llama a sus hermanos, eso no es solo labor del pastor. Usted le manda un mensaje a su hermano, no solamente a aquellos que son de su total simpatía, sino que a aquellos que no son parte de su grupo más cercano, también tiene que escribirles, hablarles, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? En fin, eso es lo que nos mandata el Señor. Y me quiero detener sobre este concepto del compañerismo cristiano. Hermana Nailé, ¿puede leerme por favor este enunciado? ¿Ya? El compañerismo cristiano es la relación de amor, unidad y cooperación que existe entre los creyentes en Jesucristo. Es una expresión de la comunión que tenemos con Dios y con su pueblo por medio del Espíritu Santo. Es decir, si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, tenemos que tener comunión con nuestros hermanos. El estudio bíblico es necesario porque va reafirmando nuestra fe, le va dando contenido a nuestra fe. Participar del culto de oración es necesario para que el Señor nos hable a través de su palabra. El cantar juntos, eso es comunión como cristianos.
Naile, por favor. El compañerismo cristiano implica compartir la fe, la esperanza, la oración, los recursos, los dones, los servicios y las experiencias con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El compañerismo cristiano es una bendición y una necesidad para el crecimiento espiritual y la misión de la iglesia. Necesitamos ser amigos dentro de la iglesia. Mire qué curioso esto. Cuando estamos en el mundo, a los buenos amigos les llamamos hermanos, pero en la iglesia, a los buenos hermanos les llamamos amigos, porque el término hermano ha venido a ser tan nominal que ha perdido ese relieve, esa consistencia que debía tener. Si yo veo a mi hermano que está en una situación mala, lo corrijo. Si lo veo que está en necesidad, lo asisto, oro por él. ¿Me explico? Algunos beneficios del compañerismo cristiano son, número 1, Paulina, por favor. Perdón, no está Paulina. Marlene. Perdón si estaba Ya, leyendo con el micrófono apagado, perdón. ya, número 1. Nos ayuda a conocer mejor a Dios y a su palabra, al aprender unos de otros y al recibir el consejo y la corrección bíblica cuando lo necesitamos. Hermana Eli, por favor, número 2. Amén. Nos fortalece en los momentos de prueba, tentación y persecución al recibir el apoyo, el ánimo y la intercesión de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Estos son los beneficios del compañerismo cristiano. Hermana Marlene. Nos permite servir a Dios y a su reino con mayor eficacia, al unir nuestros esfuerzos, talentos y recursos para cumplir la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones. Nos llena de gozo y gratitud al celebrar juntos las obras de Dios en nuestras vidas y al alabarle con cánticos, testimonios y acciones de gracia. Debemos tener una actitud de compañerismo, coinonía dentro de la iglesia. Me faltó el último elemento, querigma, coinonía y diaconía. La diaconía es el servicio que presta la iglesia, la coinonía es el compartir y el querigma es el mensaje. Son 3 elementos que caracterizan a la iglesia. Nosotros tenemos que hacer amistad dentro de la iglesia. La iglesia no es la oficina del trabajo, donde vamos a trabajar y nos venimos. No, tenemos que ser amables, de recibirnos con cariño, de manifestar el afecto, el respeto siempre, es importante el respeto, guardar la distancia prudente entre los hermanos también, pero eso no obsta de que tengamos expresiones de afecto entre unos y otros. Leemos el resumen del capítulo 2 que estamos terminando. Hermana Naile, por favor. Amén. Finalmente, el capítulo describe la vida de la iglesia primitiva, que se caracterizaba por la comunión, la enseñanza, la oración, el partimiento del pan, la generosidad y el testimonio. Ese 123 seguramente era una cita, disculpen. Eso es lo que estamos resumiendo en el capítulo 2. Hermana Marlene. También relata el primer sermón de Pedro, que explicó el significado de la venida del Espíritu y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pedro llamó al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Jesús a los que escuchaban, y unos 3,000 se convirtieron ese día. Muy bien. Hermana Elita. Amén. Hechos capítulo 2 narra los acontecimientos del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos de Jesús y les dio poder para predicar el Evangelio en diferentes idiomas. Un posible resumen de Hechos capítulo 2 es... Y dice, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y les da el don de lenguas. Del 1 al 13. Pedro predica a la multitud sobre Jesús, el Mesías prometido y su obra salvadora, del 14 al 36. Muchos se arrepienten y son bautizados y se forma la primera iglesia. La primera iglesia del Nuevo Testamento, se dice entonces. Cuarto, la iglesia crece y vive en unidad, amor y fidelidad a Dios, del verso 42 al 47.
Bendito sea el Señor. Amén. El Señor nos dé cada día a nosotros fuerza, alegría para servir al Señor con un espíritu cristiano en definitiva, y podamos aprender del libro de los Hechos a cómo debemos relacionarnos con la iglesia, con el Señor, y las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos respecto a nuestra vida como creyentes.